De lo que vamos a hablar en este episodio ya no es solo una traición, es un intento de conspiración. Donald Trump propuso a Xi Jinping y a Vladimir Putin que Estados Unidos, China y Rusia colaboraran juntos, en contra de la Corte Penal Internacional que, por ejemplo, emitió una orden de arresto contra Putin por el secuestro de niños ucranianos. Y al mismo tiempo, en Europa ocurrió algo completamente opuesto. Y cuando ves estos dos acontecimientos, el panorama resulta devastador para cualquier esperanza de que Vladimir Putin algún día rinda cuentas por esta guerra. Y si nunca rinde cuentas, claramente será con la ayuda de Donald Trump, quien, por cierto, hoy ya extendió por tercera vez la suspensión temporal de las sanciones contra el petróleo ruso. Y aquí de inmediato vienen a la mente sus propias palabras de marzo, cuando mencionó que esto era temporal. La cancelación de las sanciones contra Rusia, probablemente, se volverá permanente porque nadie siquiera entenderá lo que realmente pasó. Me llamo Alexei Pechi y vamos a discutir este tema juntos, pero primero les pido que se suscriban a este canal de YouTube, le den like y escriban cualquier comentario. Y antes de que empecemos, un segundo de su atención porque este episodio es posible gracias al apoyo de la plataforma Preply. Es una plataforma ucraniana de tutores en línea de idiomas extranjeros. Hay alrededor de 100,000 maestros y 90 idiomas. Es ideal para aquellos de ustedes que, por ejemplo, están aprendiendo alemán, inglés, polaco o cualquier otro idioma en la emigración. Y lo que es muy importante para ustedes, ahora tienen un 50% de descuento en la primera clase. Por eso, en la descripción de este video hay un enlace. Al hacer clic en él, recibirán inmediatamente un 50% de descuento del canal de YouTube Alexei Pechi. Bueno, y ahora pasamos al episodio. Entonces, al principio simplemente les voy a mencionar dos eventos clave de la última semana que realmente son impactantes, porque todos están prestando atención primero a la cumbre de Trump con Xi Jinping, luego a la de Putin con Xi Jinping, después a la guerra en Medio Oriente y así sucesivamente. Pero también ocurrió algo aún más importante para Ucrania. El 15 de mayo, el Consejo de Europa votó a favor de iniciar un tribunal especial por el crimen de agresión de Rusia contra Ucrania. 37 estados del mundo aprueban esta decisión histórica. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, lo llama un punto de no retorno y lo compara con el Tribunal de Nuremberg de hace 80 años. Países Bajos ya aceptó acoger la primera fase del tribunal contra Vladimir Putin y todos los rusos salvajes en La Haya. La Unión Europea ya asignó incluso los primeros 10 millones de euros para el funcionamiento de este tribunal. Y aquí, apenas 3 días después de este acontecimiento, el 18 de mayo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent de Estados Unidos, publica un mensaje en la red social X y anuncia que Washington por tercera vez extiende la exención temporal de sanciones para el petróleo ruso por 30 días más. Simplemente miles de millones de dólares ahora irán al presupuesto ruso mientras continúa la guerra. Si no lo entendieron, sí, Estados Unidos está llevando la guerra contra Irán con tanto éxito que ya por tercera vez intenta salvar los precios del petróleo levantando las sanciones. Contra Rusia, spoiler, eso no ayuda. Pero lo que ocurrió entre estos dos eventos es aún más interesante y aún más peligroso. Financial Times publica un artículo basado en fuentes informadas sobre las negociaciones en Pekín. Donald Trump le propuso a Xi Jinping unirse junto con Putin contra la Corte Penal Internacional. 3 países, Estados Unidos, China y Rusia, según la idea de Trump, deben oponerse a la justicia internacional. Podría parecer que son 3 países, son noticias diferentes, pero en realidad es una sola historia. Y se llama así. Mientras Europa intenta llevar a Putin ante la justicia penal, Donald Trump está formando una coalición con él para evitar que responda penalmente y al mismo tiempo levanta las sanciones que deberían haberle quitado el dinero para la guerra. Vamos por partes. Entonces, empecemos con el tribunal. El 15 de mayo, en Chisinau, en la reunión del Comité de Ministros del Consejo de Europa, 37 países de 3 continentes tomaron una decisión clave sobre el lanzamiento de un tribunal especial para los crímenes de agresión contra Ucrania. Este tribunal tiene la intención de responsabilizar al menos a 20 funcionarios rusos, aunque sus nombres aún no se han revelado, pero ya es evidente que entre ellos estará Vladimir Putin. Países Bajos aceptó acoger la primera fase del trabajo del tribunal en La Haya. Es una hermosa y significativa coincidencia histórica. Es fundamental entender que este tribunal es diferente de la Corte Penal Internacional, que ya emitió una orden de arresto contra Putin. La diferencia está en la naturaleza del delito.
El hecho es que la CPI, la Corte Penal Internacional, en 2023 emitió una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra específicos. Se trata de la deportación y el traslado ilegal de niños ucranianos, eso es importante. Pero eso no es lo mismo que responsabilizarlo por iniciar la guerra en sí. Por razones formales, la Corte Penal Internacional no puede responsabilizar a Putin en este momento ni a otros rusos mugrosos por la responsabilidad directa de la invasión a Ucrania. Precisamente para eso se está creando este tribunal especial. La cuestión es que, a diferencia de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, en los que incluso se puede acusar a participantes de bajo rango de cualquier guerra, de ambos bandos, el crimen de agresión solo se le puede imputar a la dirigencia del país que tomó la decisión de atacar a otro país. Es decir, esto es directamente contra Putin, Patrushev, Shoigu y todos los demás, Lavrov, Peskov, Mashka Sayarova y todos los que participaron en la toma de decisiones. De hecho, es la responsabilidad personal por la decisión de iniciar la guerra. Pero aquí es donde comienza la verdadera traición. No por parte de Rusia, de ella no se esperaba otra cosa, por parte de Washington. Financial Times escribe que Donald Trump, durante la cumbre con Xi Jinping, propuso crear una coalición entre Estados Unidos, China y Rusia contra la Corte Penal Internacional, es decir, contra el tribunal que debía simbolizar la justicia internacional por la agresión contra Ucrania. De inmediato quiero señalar por qué Trump odia a la Corte Penal Internacional, porque esa es toda una historia aparte. Entonces, el año pasado Trump impuso sanciones financieras y de visas contra la propia Corte Penal Internacional, porque el tribunal criticaba y perseguía a ciudadanos de Estados Unidos e Israel. En la Casa Blanca enfatizaron que, cito, el tribunal no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel, ya que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma. Bueno, ya que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma. Es decir, Trump impuso sanciones contra la Corte Internacional porque no le convenía, y ahora propone que China y Rusia se unan para destruir ese tribunal de una vez por todas. Y ahora estoy seguro de que los israelíes dirán que supuestamente contra Benjamín Netanyahu ese mismo Tribunal Penal Internacional también emitió una orden por crímenes en Gaza y que según ellos es ilegal. Dicen que esa orden es claramente ilegal, pero ¿cómo se sentirían estando en una situación donde sus defensores contra el Tribunal Penal Internacional sean Vladimir Putin y sus funcionarios junto con Trump y Xi Jinping? Piénsenlo. Y ahora la tercera parte de toda esta historia, el dinero. Porque, como entenderán, sin dinero toda la historia sobre el tribunal y la justicia se convierte en una bonita retórica. El 18 de mayo, exactamente 3 días después de la decisión sobre el tribunal en Europa, el ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, declara, cito, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite una licencia general temporal de 30 días para brindar a las naciones más vulnerables la oportunidad de acceder temporalmente al petróleo ruso, que actualmente se encuentra en el mar. Esta ampliación proporcionará flexibilidad adicional y trabajaremos con estas naciones para emitir licencias especiales según sea necesario. Esta licencia general ayudará a estabilizar el mercado físico del petróleo y a suministrar petróleo a los países más vulnerables en términos energéticos. Vaya, son unos verdaderos altruistas ayudando a los estados con menos recursos. ¿Saben quiénes son los principales compradores del petróleo ruso hoy en día? China, India y países de Asia. A estos países Bessent los llama las naciones más vulnerables. Es un claro ejemplo de hipocresía. Suena bonito, claro, pero Scott Bessent olvida agregar que la raíz del problema con los precios del petróleo en todo el mundo para las naciones vulnerables es Donald Trump contra Irán. Temporalmente que Donald con la rusa la regó mucho, el petróleo que está a causa de la guerra contra Ucrania cubre sus propios huecos. Es precisamente porque no puede lidiar con la guerra en Irán que ahora los precios del petróleo en todo el mundo están así. Y recalco, esta ya es la tercera vez consecutiva y Scott Bessent la llamó temporal. Y este mismo Scott Bessent en marzo, cuando emitió estas licencias por primera vez, decía, escuchen, no, esto es temporal, es por 30 días, de ninguna manera lo vamos a extender. Y también decía que Rusia en realidad no ganaría nada con la licencia general. Ustedes para proporcionar son los más vulnerables al petróleo. Les recuerdo que la primera extensión fue el 12 de marzo, la segunda se extendió en abril hasta el 16 de mayo y la tercera se anunció el 18 de mayo
es una extensión temporal de la suspensión de las sanciones. Pero según el Consejo de Relaciones Exteriores, la excepción de sanciones, exactamente según la cita, el Departamento del Tesoro ya otorgó a Rusia una licencia general temporal para proporcionar a los más vulnerables. Se encuentra vigente. Al mismo tiempo, la suspensión de sanciones contra Rusia es muy popular entre la India, Indonesia y otros países asiáticos que perdieron en mayo. Exactamente un día después de la decisión del tribunal, el ministro de Finanzas Scott Bessent declara, cito, que el Departamento del Tesoro emite esto para proporcionar a los más vulnerables. Él mismo exigió a estos mismos países que dejaran de comprar petróleo ruso, pero luego, vuelvo a enfatizar, simplemente fracasó en la guerra con Irán. Y adelantándome un poco, lo discutiremos con más detalle en la próxima edición. Hoy Trump declaró que supuestamente ya planeaba hoy, 19 de mayo, 3 días en el Tribunal Financiero de Persia. Scott Bessent lo disuadió. Resultó que en realidad nadie entendía de qué se trataba. Cita: Trump ya dice, si acaso atacamos el viernes. O sea, el 20 de mayo entonces sí atacamos. ¿Eso era lo que tenía planeado para hoy? Otorga una licencia temporal de un día para suministrar temporalmente petróleo ruso a los más vulnerables que está en el mar. Exactamente después de 3 tribunales, atacamos el viernes. Además, Trump declaró que la guerra impopular dentro de Estados Unidos contra Irán pronto se volverá popular. Dice, los estadounidenses son idiotas. Ellos simplemente, financieramente, declara para qué es todo esto, toda la cita, la guerra y el tesoro, debe hacerla popular. Temporalmente, dice, para proporcionarlo más, miren, todavía me van a agradecer por el petróleo temporal. ¿Cuál? Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con una donación. Se encuentra el mar.